Los forajidos del Viejo Oeste que la historia intentó borrar. No todos los forajidos del Viejo Oeste murieron en un tiroteo, algunos murieron de algo peor, el olvido. Porque mientras unos pocos nombres fueron convertidos en leyenda, otros, igual de temidos, igual de hábiles, fueron deliberadamente silenciados, y eso nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Quién decide qué forajidos merecen ser recordados, y cuáles deben desaparecer de la historia? El Viejo Oeste estaba lleno de hombres armados, pero no todos tuvieron el mismo destino en la memoria colectiva. Tomemos un nombre conocido, Jesse James. Asaltante de bancos y trenes, veterano confederado, líder de una de las bandas más famosas del siglo XIX. Sus robos fueron violentos, meticulosamente planeados y ampliamente cubiertos por la prensa. Sin embargo, tras su muerte, Jesse James no fue retratado solo como criminal. Se dice que muchos periódicos del sur lo presentaron como una especie de rebelde romántico, casi un símbolo de resistencia tras la guerra civil. La historia lo envolvió en épica. Pero aquí está el detalle curioso: no todos los forajidos recibieron ese trato. Mientras Jesse James se convertía en mito, otros hombres, igual de efectivos, o incluso más, fueron reducidos a notas al pie. Uno de ellos fue George Big Nose Parrott. Parrott participó en robos y ataques a trenes en Wyoming. No tenía el carisma de James ni una narrativa política que lo favoreciera. Cuando fue capturado, su final fue brutal y público. No hubo intentos de romantizarlo, no hubo baladas, no hubo redención histórica. Se dice que su historia fue deliberadamente contada como advertencia, no como leyenda. Y aquí empieza a notarse un patrón inquietante: los forajidos que encajaban en un relato conveniente, rebeldes, antiguos soldados, hombres con causas, tendían a sobrevivir en la memoria. Los que no desaparecían. Otro nombre famoso, Billy the Kid. Joven, impredecible, envuelto en versiones contradictorias. Según algunos historiadores, Billy pudo haber matado menos personas de las que se le atribuyen, otros sostienen lo contrario. Pero su edad, su rostro juvenil y su muerte temprana ayudaron a crear una imagen casi trágica. Billy no fue solo un criminal, fue un personaje, y en el Viejo Oeste, ser personaje era más importante que ser preciso. Ahora comparemos eso con Tom Horn. Menos conocido para el público general, pero temido en su época: exrastreador, pistolero y presunto asesino a sueldo para grandes ganaderos. Horn no robaba bancos, no asaltaba trenes, mataba discretamente. Se dice que su papel fue clave en conflictos entre rancheros y pequeños propietarios. Su historia es incómoda porque conecta el crimen con el poder económico y por eso rara vez se cuenta con detalle. Aquí es donde la narrativa empieza a oscurecerse. El Viejo Oeste no solo borró forajidos por ser violentos, los borró cuando resultaban incómodos para el relato oficial. Incluso dentro de las bandas famosas hubo nombres olvidados. La banda de Jesse James no fue solo Jesse James. Hubo hombres igual de activos, igual de peligrosos, cuyos nombres casi no aparecen en los libros. Se dice que muchos murieron sin reconocimiento, sin tumbas claras, sin historias que los defendieran o condenaran, solo silencio. Y entonces surge una revelación inquietante. La historia del Viejo Oeste no fue escrita por los forajidos, fue escrita por quienes sobrevivieron y por quienes ganaron: los periódicos, los políticos, las empresas ferroviarias, los vencedores. Y ellos decidieron qué nombres merecían memoria y cuáles era mejor dejar atrás. Así que cuando pensamos en forajidos del Viejo Oeste, quizá no estamos recordando a los más importantes sino a los más convenientes. Y eso nos devuelve a la pregunta inicial, que empieza a pesar más. ¿Cuántos forajidos fueron borrados no por lo que hicieron, sino por lo que representaban? La respuesta empieza a tomar forma, pero aún faltan nombres y faltan verdades que incomodan incluso hoy. Si rascamos un poco bajo la superficie del mito, aparecen nombres que casi nunca protagonizan documentales, pero que en su tiempo fueron igual o más temidos que los famosos. Uno de ellos fue Sam Bass. Bass fue responsable de uno de los robos más audaces del siglo XIX, el asalto al tren de la Union Pacific en Big Springs, Nebraska, en 1877. El botín fue enorme para la época. A diferencia de otros forajidos, Bass no sobrevivió lo suficiente para convertirse en leyenda. Murió joven, herido en una emboscada. Se dice que su historia fue rápidamente simplificada: un criminal más. Neutralizado a tiempo. No convenía romantizar a alguien que había demostrado lo vulnerable que era el sistema ferroviario. Otro nombre casi olvidado es Black Bart. Educado, metódico y sorprendentemente pacífico para los estándares del oeste, Black Bart asaltó diligencias durante años sin disparar un solo tiro. Utilizaba amenazas, disfraces y una planificación precisa.
Incluso dejó poemas en algunas escenas del crimen, algo inusual para un forajido, pero aquí está lo curioso: cuando fue capturado, su historia perdió atractivo. No encajaba en la imagen del pistolero violento, no servía para advertir ni para glorificar, así, fue relegado al margen. Más oscuro aún es el caso de Jim Miller. Miller no buscaba fama, buscaba dinero. Se dice que actuó como asesino a sueldo en varios estados, protegido durante años por conexiones políticas locales. A diferencia de Jesse James, Miller no robaba bancos ni trenes visibles al público. Operaba en las sombras. Cuando finalmente fue capturado, no hubo juicio prolongado, una multitud decidió su destino. Y después, silencio. Porque contar su historia implicaba admitir algo incómodo: que la violencia del viejo oeste no siempre fue marginal, sino funcional al poder local. Aquí aparece otro patrón inquietante: los forajidos recordados suelen ser aquellos que desafiaron al sistema desde fuera. Los olvidados, en cambio, muchas veces trabajaron para él. Incluso figuras famosas tienen zonas deliberadamente borradas. Butch Cassidy, por ejemplo, suele recordarse como el ladrón carismático, el líder astuto que evitaba la violencia innecesaria, pero algunos historiadores señalan que su banda fue responsable de robos constantes que afectaron seriamente a comunidades pequeñas. Sin embargo, el mito suavizó esas consecuencias. ¿Por qué? Porque una historia con encanto se vende mejor que una historia incómoda. Y ahora pensemos en los forajidos de origen no anglosajón. Muchos mexicanos, afroamericanos e indígenas armados que resistieron, robaron o se enfrentaron al orden impuesto fueron etiquetados simplemente como bandidos, sin nombres, sin matices. Se dice que sus historias fueron borradas no por falta de impacto, sino por prejuicio. Recordarlos implicaba reconocer que el viejo oeste no fue conquistado de manera limpia ni justa. Aquí el relato empieza a encajar. La memoria histórica del viejo oeste no premió la habilidad criminal, premió la utilidad narrativa. Si un forajido podía transformarse en símbolo, sobrevivía. Si revelaba contradicciones, abusos o alianzas incómodas, desaparecía. Y entonces surge una pregunta que ya no puede ignorarse. Si tantos forajidos fueron borrados, ¿cuántas versiones del viejo oeste nunca llegamos a conocer? La respuesta se acerca, pero para entenderla del todo, necesitamos mirar quién escribió la historia, y con qué intención. La pregunta seguía ahí, esperando. No era sobre balas, ni trenes asaltados, ni nombres famosos. La verdadera pregunta siempre fue esta: ¿quién decidió qué forajidos merecían ser recordados, y cuáles debían desaparecer de la historia? Para responderla, hay que mirar más allá del polvo y los revólveres. Hay que mirar al poder. Cuando el viejo oeste comenzó a cerrarse, a finales del siglo XIX, Estados Unidos necesitaba un relato claro, uno que explicara la expansión, el orden y la civilización. Ese relato no podía ser caótico, no podía estar lleno de contradicciones. Necesitaba héroes reconocibles, villanos funcionales y muchos silencios. Los forajidos que sobrevivieron en la memoria fueron aquellos que el sistema pudo absorber. Jesse James pasó de guerrillero confederado a símbolo romántico. Billy the Kid dejó de ser un joven perseguido para convertirse en una leyenda trágica. Butch Cassidy fue retratado como un ladrón casi amable, más ingenioso que cruel. Sus historias podían adaptarse, podían contarse sin cuestionar demasiado quién tenía el poder, ni cómo lo ejercía, pero otros no ofrecían esa comodidad. Forajidos como Jim Miller obligaban a aceptar que la violencia no era solo cosa de criminales, sino también de jueces, alguaciles y políticos. Casos como los bandidos fronterizos mexicanos recordaban que muchas leyes nuevas se impusieron sobre poblaciones ya existentes. Historias indígenas armadas rompían el relato de tierra vacía que tanto convenía. Esos nombres no encajaban. Así que fueron reducidos a notas al pie, o borrados por completo. Según algunos historiadores, la construcción del mito del viejo oeste fue tan intencional como cualquier campaña política moderna: libros, periódicos, espectáculos itinerantes y más tarde el cine. Repitieron una versión hasta que se volvió incuestionable. No fue una conspiración única, fue algo más simple y más inquietante. Una suma de decisiones. Qué contar, qué omitir, a quién convertir en leyenda y a quién dejar en el olvido. Aquí es donde todo cobra sentido. No se trató de buenos contra malos ni de forajidos contra la ley. Se trató de control del relato. Porque quien controla la historia, controla la memoria, y quien controla la memoria, define la identidad de una nación. El viejo oeste real fue más gris.
Más injusto y más humano de lo que nos contaron, lleno de errores, de decisiones desesperadas, de personas atrapadas entre sobrevivir y obedecer. Los forajidos borrados no fueron necesariamente peores, fueron simplemente incómodos. Y ahora, cuando miramos atrás, quizá la pregunta más honesta no sea cuántos forajidos existieron, sino esta: cuántas historias seguimos sin conocer porque todavía hoy nos resultan difíciles de aceptar. Déjamelo en los comentarios, porque a veces, entender el pasado no es cuestión de descubrir nuevos hechos, sino de atrevernos a escuchar a quienes fueron silenciados.